Muy bien, hermanos, en preparación para el sermón de esta mañana les leo de Lucas el capítulo 24. Lucas el capítulo 24. Así sentados ustedes pueden escuchar la lectura de la palabra. Lucas capítulo 24, y voy a comenzarles a leer en el versículo 13. Lucas 24, 13. Después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, y dice: y aquí dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 70 estadios de Jerusalén. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos ha asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro. Y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Y fueron algunos de los de nuestros al sepulcro, y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Él no le dieron. Entonces Él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de Él decía. Hasta aquí en la lectura de la palabra de Dios. Vamos a orar antes para que Dios nos ayude a entenderla y aplicarla. Padre Santísimo, te damos gracias por este día. Gracias por la vida que nos das en Cristo. Gracias que podemos estudiar tu palabra, reunirnos como iglesia, cuando menos por internet. Gracias por la tecnología que nos has dado para estos días. Y te pedimos, Señor, que la aprovechemos y que nos unas en tu espíritu. Te pedimos, Señor, asimismo, por aquellos que no tienen esta oportunidad, aquellos hermanos que están sufriendo persecución, enfermedad. Recordamos a nuestros hermanos en Nigeria, ayúdalos, Señor. Nuestros hermanos en China, ten piedad de ellos. Aquellos hermanos que están enfermos o sus familias que están atendiéndolos a causa del virus, esta pandemia a nivel mundial. Te pedimos que tengas misericordia de ellos. Sánalos, levántalos. Te pedimos asimismo, Señor, que en este día tú bendigas a tu iglesia, como dice el salmista, que salves a tu pueblo, que bendigas a tu heredad, que nos pastorees, que nos sustentes para siempre. Señor, si hablo, que hable conforme a la palabra de Dios, y si ministro, que ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea nuestro Señor Jesucristo glorificado. En su nombre santo te lo pedimos. Amén. Sentémonos, hermanos. Como título para este sermón, les recomiendo: qué maravillosa es nuestra salvación. Qué maravillosa es nuestra salvación. En este estudio veremos algunas razones por las cuales nuestra salvación es maravillosa. Es lo que vamos a ver en este día, Dios mediante. Cuando una pareja de la iglesia, y también hay parejas que no son de la iglesia que piden que yo hable con ellas porque tienen problemas matrimoniales, lo primero que yo hago es checar, cotejar que la pareja sea cristiana, que son salvos. Y también hago lo mismo cuando me piden cualquier consejo por otro problema que tengan en su casa o alguna persona. Lo primero que tengo que hacer, tengo que checar, tengo que cotejar que son cristianos, que son salvos. Y esto lo hago porque el consejo que yo voy a darles es de la Biblia, es para personas que son cristianas. Y yo voy a suponer que ellos son cristianos, que van a poder entender el consejo bíblico y que lo van a poder aplicar en sus vidas por la obra del Espíritu Santo. Porque si no son cristianos, si no son salvos, los consejos que yo les dé van a ser en vano. O a lo último, y puede ser que los frustre más.
El apóstol Pedro, si tienen sus Biblias, por cierto, 1 Pedro capítulo 1 y versículo 9 comienza nuestro estudio, 1 Pedro 1:9. El apóstol Pedro hizo lo mismo en esta epístola, en este libro. Este libro fue escrito especialmente para aconsejar, para animar a hermanos que estaban sufriendo por ser cristianos. Unos estaban sufriendo mucho. Unos, bueno, realmente todos sufrían por los deseos carnales que batallan contra el alma, como nos dice en el versículo 11 del capítulo 2. Otros por burlas. En ese mismo capítulo nos habla de hermanos que sufrían también por gobernadores, jefes, esposos difíciles de soportar. Nos dice algo esto en el capítulo 3 el apóstol. Unos estaban pasando por fuegos de prueba, nos dice el capítulo 4. Tal vez por enfermedades muy graves, muy dolorosas, o también como pasaba en ese tiempo, muchos cristianos estaban en la cárcel. Entonces estaban pasando por fuegos de prueba. Y por supuesto estaban en la cárcel por ser cristianos, no por ser ladrones, como nos dice él en el capítulo 4, el versículo 15. Era porque eran creyentes, cristianos, que ellos habían estado en la cárcel. Y era, por supuesto, un gran fuego de prueba para ellos y para sus familias. Y es por eso entonces que el apóstol, al aconsejarlos y animarlos, sabiendo que tienen esos sufrimientos, lo primero que hace es asegurarse que ellos iban a entender el Evangelio, que ellos iban a entender las buenas noticias que les va a dar del Evangelio. Él quiere asegurarse que son cristianos en primer lugar, quiere asegurarse que sabían qué es la cristiandad real y cómo aplicar las lecciones que les va a dar para sobrevivir esos sufrimientos. Y es por eso que la carta comienza, el versículo 2, por ejemplo, dice: somos elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados por la sangre de Jesucristo. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Entonces, lo primero que hace el apóstol es les habla del Evangelio, se asegura que conocen lo que es la cristiandad real, les habla de la fe, lo que es la maravilla de la salvación del cristiano. Nosotros nos quedamos en el versículo 9 la semana pasada. En nuestros estudios llegamos a este versículo donde el apóstol nos escribe como nosotros como cristianos nos alegramos con gozo inefable y glorioso porque obtenemos el fin de nuestra fe, que es la salvación de nuestras almas. Y después de esta frase, el apóstol hasta el versículo 12 tiene ciertas enseñanzas que resaltan qué tan maravillosa es nuestra salvación. Y es lo que vamos a ver el día de hoy. Vamos a ver unas razones por las cuales nuestra salvación es maravillosa. Y la primera razón que hace que nuestra salvación sea tan maravillosa es que precisamente es la salvación de nuestras almas. Nos dice el versículo 9, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Nuestra alma es invaluable. No podemos ponerle un precio. El otro día estaba en el Oxxo viendo a unos, cómo le estaban poniendo precio ahí a los diferentes artículos que venden. Y me puse a pensar, y estaba por predicar en este versículo, ¿qué etiqueta le pudiéramos poner a nuestra alma? ¿Qué precio le pudiéramos poner a nuestra alma? ¿$1 millón? ¿Qué precio le pudieras tú poner a tu alma? $100 millones, $1.000 millones. Yo les digo, hermanos, todo un mundo lleno de dinero no pudiera comprar un alma. El alma es inmortal, el alma es eterna. Nuestra alma fue hecha con el soplo de Dios. Y la salvación de nuestras almas, entonces, valga la redundancia, es la salvación de nuestras almas eternas. Es por eso que la salvación es preciosa, es maravillosa. Salva el alma de la destrucción eterna, salva el alma del tormento eterno. Uno sufre mucho cuando le duele el cuerpo, pero cuando le duele el alma es insoportable. Una depresión es para volverse loco, pero una depresión en el alma tortura 1 millón de veces más. Gente que en su necedad, en su ignorancia, creen que ellos van a poder soportar el infierno. Que me manden al infierno, ahí van a estar mis amigos y... No. El castigo del alma, el infierno,
es terrible, es insoportable. En su tormento nos dice la Biblia que fue hecho para el diablo y sus ángeles. Y es de eso que Dios nos salva. Es la salvación de nuestra alma. Ahora, tal vez nos pudiéramos preguntar aquí, ¿por qué se nos tiene que salvar el alma? En otras palabras, ¿por qué nuestras almas iban a ser castigadas así? ¿Por qué nuestras almas estaban perdidas? Y la respuesta de la Biblia es, porque la paga del pecado es muerte. Porque tus mentiras, tus robos, tus fornicaciones, tus enojos, tus perezas, tus envidias, tus mal gastos de dinero, tu mal gasto de tiempo, tu indiferencia a Dios, tu incredulidad, tu glotonería, tu falta de gratitud a Dios, condenan tu alma. Condenan a tu alma a ser atormentada en la eternidad, en el infierno, para siempre jamás, porque tú desobedeciste a Dios. Tú fuiste indiferente a tu Creador, porque tú desobedeciste al gran Dios eterno. Y es por eso que el infierno es eterno. Pero como vimos el domingo pasado, las buenas noticias son que el fin de nuestra fe en Cristo es la salvación de nuestras almas. Tenemos perdón, reconciliación con Dios, vida, luz, gloria eterna con Dios por nuestra fe en Cristo. Y esta es la segunda razón por la cual nuestra salvación es tan maravillosa. Es por fe en Cristo. Número 1, la salvación es maravillosa porque es la salvación de nuestra alma. Número 2, la salvación es tan maravillosa porque es por fe en Cristo. No tienes que ir en un peregrinaje a Israel para ser salvo. No tienes que dar $1 millón en limosnas. No tienes que cumplir con los mandamientos de Dios a la perfección, que te es imposible. Y qué bueno que no tenemos que hacer eso, porque es imposible que nosotros cumplamos con los mandamientos de Dios. Lo que tienes que hacer es creer, poner tu fe en el Cristo de la Biblia. Es lo que estudiamos la vez pasada. ¿De qué se trata esto? Y aquí quiero abrir un paréntesis práctico, por cierto. Hiciste la tarea. ¿Se acuerdan que les dejé tarea el domingo pasado? Examinaste tu fe. Tu fe es en el Cristo de la Biblia. Examinaste tu fe. Que no sea fe en que te bautizaste. Que no sea fe en tu moralidad. Que no sea fe en que eres reformado, o bautista, o metodista, o presbiteriano. Pero tu fe sea en el Cristo de la Biblia y en Él nada más. No fe en tu cristiandad, no fe en tu fe, no fe en tu arrepentimiento, pero fe en Cristo, solo en Él. ¿Y se acuerdan de la otra tarea? Les dejé de tarea que pensaran en su alma, la existencia de su alma. Su alma es eterna, que se irá a un lugar eterno cuando los entierren a ustedes y cuando me entierren a mí. Nos iremos a un lugar para siempre. Nuestra alma es eterna, es inmortal. Tu alma va a existir en un lugar para siempre. ¿Dónde va a estar al final? Si no lo has resuelto, resuélvelo hoy. Es tu alma eterna ante Dios. Pero cerrando el paréntesis, subrayen que el versículo dice vuestras almas, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras. Vuestras se refiere a hombres, mujeres, jóvenes, viejos, niños, judíos o no judíos. Está en plural, son muchas almas. ¿Cuántas almas salvó al Señor? Y esta es la tercera razón que hace que nuestra salvación sea maravillosa. Es la salvación de todo un mundo. Juan el Bautista dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cuando vio a Cristo, eso es lo que dijo. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Todo un mundo de pecadores. Una multitud incontable de personas de toda nación, de todo idioma. Ahora, esto para nosotros no es tan maravilloso, tan increíble, tan milagroso. Pero para los judíos desde tiempo, cuando Pedro escribió esto, sí. Si tienen sus Biblias, vean en el libro de los Hechos, el capítulo 11, lo que dice. Hechos, capítulo 11, y el versículo 17. Hechos 11, 17.
el apóstol Pedro le da un informe a la iglesia y les explica por qué ha entrado a una casa de unos hombres, como dice en el versículo 3, incircuncisos, es decir, que no eran judíos, eran gentiles. Les tiene que explicar por qué entró a esa casa. Al final de su reporte, cuando les explica lo que había pasado, y ustedes pueden leer la historia, nos dice Hechos capítulo 11 y el versículo 17. Si Dios, pues, les concedió también el mismo don que a nosotros, que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Y le dice el versículo 18. Entonces, oídos estas cosas, cayeron y glorificaron a Dios diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Y está entre signos de admiración. No lo podían creer. Estaban admirados, sorprendidos. De manera que también a los que no son judíos, Dios les ha concedido el arrepentimiento para vida. Pero ¿cómo? Esto es sorprendente. Vamos a suponer que el apóstol Pedro hubiera llegado con la noticia. Hermanos, ¿saben? Tenemos que bautizar a nuestros perros. ¿Saben qué hubiera pasado? Los hermanos hubieran dicho, sorprendidos, el apóstol Pedro se volvió loco. Solo se bautiza a personas, a cristianos, a los judíos. Y aquí fue lo mismo, o peor. Cuando él llegó con la noticia, la salvación también es para los que no son judíos, es para los gentiles también. Porque para los judíos, los gentiles, los incircuncisos, eran peor que los perros. Eran perros inmundos. Es por eso que no podían comer con ellos. No podían entrar a sus casas. Por eso estaba prohibidísimo que un gentil entrara al perro. ¿Cómo? No, imposible. Por eso Pablo escribe en otra parte que esto que los gentiles iban a ser parte del pueblo de Dios era un misterio. Y de verdad era un misterio increíble para los judíos. Bueno, el punto es, nuestra salvación es maravillosa porque es de muchas almas de todo el mundo. Y abriendo aquí un paréntesis práctico, recuerden hermanos, que nosotros somos parte de este misterio. Nosotros no somos judíos, cuando menos yo soy mexicano. A lo mejor ustedes de Perú, o de Argentina, o chino, o estadounidense, o otra nación. Si usted no es judío, usted debe de hincarse ante Dios y agradecerle de todo corazón que nos ha hecho parte de su pueblo. Y también esta verdad nos anima a cumplir con la gran comisión, ir por todo el mundo para anunciar el evangelio de salvación. Por todo el mundo. Dios salva a gente de todo el mundo. Pero volviendo a 1 Pedro capítulo 1 y ahora el versículo 10, vemos otras razones por las cuales nuestra salvación es maravillosa. El versículo 10 nos dice, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. Aprendemos aquí que la salvación de nuestras almas no es algo nuevo. No fue el plan B de Dios cuando pecó Adán y Eva, él no supo qué hacer, entonces no. Este no fue el plan B de Dios. La salvación de nuestras almas es una gracia destinada a nosotros desde antes de la fundación del mundo. A los que apuntan, pueden escribir aquí Efesios capítulo 1 y el versículo 4. Y también pueden apuntar ahí el versículo 2 de 1 Pedro 1, 1 Pedro 1, 2. Pero lean conmigo lo que nos dice el versículo 20. 1 Pedro capítulo 1 y el versículo 20. Está hablando de la sangre preciosa de Cristo, del Cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Antes de que naciéramos, antes de que existiera el planeta,
Dios ya nos había destinado a ser salvos. Esto es lo contrario a no ser condenados. Esto es lo contrario a ser destinados a ser desobedientes al Evangelio. Capítulo 2 y versículo 8 dice, y, hablando de Cristo, piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Luego vamos a llegar a ese versículo. Pero vemos claramente aquí que unos fueron destinados a ser desobedientes al Evangelio. Y en nuestro texto nos habla de la gracia destinada a nosotros para que fuéramos salvos, del Cordero destinado para nosotros desde antes de la fundación del mundo. Es por eso, es increíble el versículo de Apocalipsis 13:8, que dice que nuestro Cristo, nuestro Cordero, fue inmolado desde la fundación del mundo. Esto de la salvación, esto del Cordero de Dios, viene desde la fundación del mundo, de la eternidad pasada. Es por eso que Apocalipsis 14:6 habla del Evangelio eterno. Esto no es algo nuevo. Nuestra salvación es maravillosa, increíble. Fue planeada desde la eternidad para la eternidad. Y el paréntesis práctico aquí es que tú puedes estar seguro de tu salvación como cristiano. Tú, como dice Romanos 9, no habías hecho ni malo ni bueno. Todavía no habías nacido y Dios ya había decidido salvarte. Dios ya había predestinado, ya te había destinado a que fueras obediente al Evangelio. Esto quiere decir que tu salvación, a lo último, no depende de ti. Depende de Dios. Depende de su amor. Depende de sus promesas en Cristo. Entonces, tú crees las promesas del Evangelio. Y como dice en otro contexto, deja el resultado al Señor. Lo que te da seguridad de salvación es confiar que es algo que Dios destinó desde la eternidad para la eternidad. Es bueno, muy bueno, hermanos, de vez en cuando pensar en la eternidad pasada. Tú no existías, solo Dios. Pero ya Él te amaba con amor eterno. Es por su pacto de salvación que es eterno, que Él nos salva. Entonces, puedes tener mucha seguridad al último de tu salvación, porque tu salvación no depende de ti, depende de Dios. La quinta razón que hace de nuestra salvación tan maravillosa es muy conocida, vale la pena repetirla. La salvación es por pura gracia. La salvación es por pura gracia, un favor que no merecemos, algo gratis de parte de Dios. No es algo de nosotros, no es algo que nosotros podemos comprar o que podamos comprar, no es algo que nosotros merecíamos. Y no es que Dios vio el futuro y pensó, esta gente va a ser buena, esta gente va a ser obediente, sumisa, esta gente va a tener fe en mi hijo. Esa es la gente que yo quiero salvar. No. Dios sabía que nosotros en el futuro seríamos malos, necios, rebeldes, que no tendríamos fe natural. Dios sabía que en su gracia tenía que concedernos el arrepentimiento, darnos el regalo de la fe para que nosotros pudiéramos ser salvos. La salvación de verdad es por gracia, un favor que no merecemos ninguno de nosotros. Y aquí el paréntesis práctico es que no deseches esta gran salvación gratuita hoy. No sé si les ha pasado a ustedes que van al súper, van a un negocio y hay una oferta que dice, y está muy buena la oferta, pero dice la oferta solo por hoy. Y tú pues no tienes mucho tiempo a lo mejor te imaginas, bueno, lo van a poner en más oferta después, me voy a esperar. Y luego tú vuelves a comercio, vuelves al súper y ves que el objeto o esa cosa está más cara o que ya no hay y que de verdad la oferta era solo por ese día.
Hermanos y amigos, la salvación es para hoy. Hoy es el día de salvación. Después ya no habrá lugar, como dice un himno. Entonces, aprovecha la gracia de Dios hoy. Tu infierno va a ser más infierno por haber rechazado algo que es gratis. Somos gratuitamente salvos por la fe. Ay de ti entonces, ¿cómo te vas a lamentar en no aprovechaste el día de salvación? Y también en la práctica aquí, tú no puedes alegar, es que yo soy muy pecador. Precisamente por eso, es por gracia. Porque es para pecadores, para los peores pecadores. Si no fuera por gracia, si fuera por obras, ninguno de nosotros fuera salvo. Ninguno. Pero gracias a Dios que es por pura gracia. Bueno, cerrando el paréntesis, la sexta razón por la cual nuestra salvación es maravillosa. Dios la reveló a sus profetas para que fuera preanunciada. Dios reveló su salvación a sus profetas para que fuera preanunciada. Nos dice el versículo 10. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. Ellos profetizaron, preanunciaron, predicaron de esta misma salvación. Y el primer profeta fue nuestro Señor mismo, quien en Génesis 3:15 profetizó que de Eva, de la simiente de la mujer, nacería el gran Salvador. La serpiente antigua, él profetizó, heriría a Cristo en el calcañar, pero Cristo lo heriría mortalmente en la cabeza. Pero noten en nuestro versículo que los profetas preanunciaron la salvación. Y es salvación por fe en Cristo, como hemos visto. La tarea principal de los profetas en la Biblia no fue hablar del Armagedón, no fue profetizar del 666, no fue hablar de la bestia y todo eso. Su tarea principal fue la de preanunciar el Evangelio, la gracia destinada a nosotros, la salvación del pueblo de Dios. No sé si ustedes han notado Hechos 3:17. Es curioso, es un versículo para subrayar. Hechos 3:17 dice así: Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes, que ellos habían matado al autor de la vida. Pero nos dice el versículo 18: Pero Dios ha cumplido así lo que antes había anunciado por boca de todos sus profetas. Todos sus profetas anunciaron que su Cristo había de padecer. Así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Todos los profetas hablaron de Cristo. Todos hablaron de esta gracia destinada a nosotros. Todos, absolutamente todos. Lo que pasa, probablemente se nos hace algo curioso, increíble, o tal vez exagerado, pensemos, porque dijeron, no, todos los profetas hablaron. Lo que pasa es que no tenemos todo lo que los profetas profetizaron. No tenemos escrito todo lo que ellos dijeron. Por supuesto que no. Pero tenemos lo suficiente para comprobar esta verdad, que los profetas hablaron del Evangelio. ¿Cómo me pudiera haber gustado haber estado en la clase del camino de Emaús? ¿Se acuerdan? La leímos en Lucas capítulo 24. ¿Y cómo es que nuestro Señor Jesucristo, comenzando desde Moisés? ¿Qué escribió Moisés? Moisés escribió Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Comenzando desde Moisés, desde Génesis, y a través de todo el Antiguo Testamento, Cristo el Señor les enseñó a esos discípulos en el camino de Emaús cómo el Cristo había de sufrir y padecer y ser resucitado al tercer día. Nos pudiéramos imaginar hablando de los sacerdotes, hablando de los sacrificios, como cada cordero, cada bestia sacrificada profetizaba del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es ciego, o mejor dicho, quiere estar ciego, el que no ve en Génesis 22 el Calvario,
Está muy ciego el que no oye, el que no ve al Calvario en Salmo 22. Está ahí y está muy claro, prefotografiado, por así decirlo, el Calvario. Y noten en nuestro texto, por cierto, esto es muy práctico, que dice que los profetas inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. Aunque fueron profetas, había muchas cosas que no entendieron de esto. No les eran claras, pero ellos investigaron, se pusieron a estudiar, se profundizaron en el tema, pues se trataba de la salvación de sus almas también. Y aquí podemos entonces abrir un paréntesis muy práctico. Hermanos, si los profetas, si Daniel, si Jeremías, si Isaías, si Moisés, siendo profetas, inquirieron y diligentemente indagaron, cuánto más nosotros. Ellos sabían muchas cosas, tenían comunión directa con Dios, pero de todas maneras no leyeron las Escrituras a la ligera. Ellos, dice, las escudriñaban. Entonces, sigamos el consejo del gran Salomón y, hermanos, busquemos la sabiduría, estudiemos la Biblia como a plata, escudriñemos la Biblia como a tesoros, como nos lo dice en Proverbios capítulo 3. No la leamos rápidamente para cumplir con el programa de lectura nada más. No. Una de las mejores cosas, por cierto, que puedes hacer en este encerramiento que tenemos por la pandemia es estudiar la Biblia de verdad, profundizar, estudiarla. Aunque sea un versículo diario, un versículo bien estudiado, te va a ayudar. Escribe lo que aprendes de ese versículo. Ora lo que aprendes de ese versículo. Pídele a un amigo que te supervise. Que en la noche te mande un WhatsApp. ¿Estudiaste? Un versículo. Y aprovecha la información. Hay mucha información en el internet. Mucha. Ahora por la pandemia hay hasta estudios gratis. Muy buenos estudios gratis. Pregúntale al hermano Samuel Núñez que él te informe. Hay estudios gratis de Ligonier. Y recuerda, esto es para tu fortaleza espiritual, para tu alma, para la gloria de Dios. Muy bien. Cerrando el paréntesis. Las cosas que investigaron los profetas nos enseñan otras razones por las cuales nuestra salvación es maravillosa. Vean el versículo 11. ¿Qué es lo que investigaron los profetas? ¿Qué es lo que escudriñaron? ¿Qué es lo que indagaron diligentemente? El versículo 11 nos dice, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Los profetas escudriñaron, se profundizaron, se pusieron a estudiar qué persona, de qué está hablando esta gracia, esta salvación, qué persona nos va a salvar. ¿Quién sería esa persona tan especial que sería el Cristo de Dios? Por ejemplo, ¿por qué Isaías, guiado a profetizar que el Salvador, el gran Mesías, sería un siervo? Se pusieron a estudiar e indagar. ¿Por qué dice Isaías que Cristo es un siervo? ¿Cómo es posible? Esto los ha de haber dejado bastante perplejos. ¿Y cuándo sería eso? ¿Por qué es que Daniel profetizó que pasarían 7 semanas, 62 semanas de la orden para restaurar a Jerusalén hasta que llegara el Mesías príncipe? Porque Daniel dice 62 semanas, 7 semanas sumadas después de restaurar Jerusalén a que llegue el Mesías príncipe. Porque dice príncipe, pero luego dice Daniel que se le quitaría la vida al Mesías, pero no por sí mismo. ¿Qué quiere decir eso? Es imposible que se le quite la vida al Mesías. ¿Y qué quiere decir? Que no sería por sí. Es imposible esto. Con razón se pusieron a indagar y escudriñar diligentemente. ¿Quién es esta persona? ¿Y cuándo van a suceder estas cosas? ¿Qué tiempo indicaba? Como humanos somos gente, ¿verdad?, de calendario y relojes
impacientes y queremos saber exactamente cuándo van a suceder las cosas. Ahorita yo creo que todos estamos ansiosos por saber cuándo se va a acabar esto del virus y la cuarentena. Por fin, ¿cuándo se acaba la cuarentena? Si alguien me dice por WhatsApp después del culto, por favor, ¿ahora es el último día de la cuarentena o va otra vez a comenzar mañana? ¿Qué vamos a hacer? ¿Y cuándo vamos a tener una normalidad de verdad normal? Como cristianos pensamos y nos encanta estudiar el Apocalipsis, probablemente también por esta razón queremos saber cuándo es la venida de nuestro Señor Jesucristo. Ahora imagínense, por esto lo digo, imagínense los profetas, a los cristianos del Antiguo Testamento, que querían saber cuándo vendría Cristo por primera vez. Qué desesperados han de haber estado, con cuánta diligencia han de haber estudiado. Y el paréntesis práctico aquí es que aprendamos a ser pacientes, a esperar el tiempo de Dios. Y también esperar confiado en que las promesas de Dios se cumplen. Las promesas de Dios se cumplen. Hay que esperar con mucha paciencia, con mucha confianza. Cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Gálatas 4:4. Los del Antiguo Testamento esperaron y se cumplió. Y ahora nosotros del Nuevo Testamento esperamos también la venida del Señor. Y hermanos, se cumplirá. La séptima razón. Nuestra salvación es maravillosa entonces, porque la persona que Dios usó para salvarnos es nadie menos que su Hijo, el Señor Jesucristo. No es nadie menos que su Hijo, el Señor Jesucristo. Dios hombre. Acabamos de estudiar ese tema, así que nada más les recuerdo que la seguridad de nuestra salvación está en el gran poder de nuestro Salvador, que Él es suficiente, poderoso Salvador, porque 100% Dios, 100% hombre, tiene mucha compasión. Él nos puede auxiliar en cualquier tentación, porque Él fue hombre y fue sujetado a toda tentación, pero sin pecado. Y podemos ir a Él en oración y tiene compasión de nosotros y nos auxilia. Y por eso, por supuesto, a lo último, su sangre de verdad nos lava de toda culpa del pecado. El pecado más horrible, porque la sangre del Calvario fue la sangre de Dios hombre. Y aprendemos también que nuestra salvación es maravillosa en octavo lugar, porque se logró por los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Séptimo lugar, la repito, la mencionamos brevemente, ya la acabamos de estudiar en semanas pasadas, pero tan solamente la mencioné. Nuestra salvación es maravillosa porque la persona que Dios usó para salvarnos, no es nadie menos que su Hijo, el Señor Jesucristo, Dios hombre. Pero octava lección, en octavo lugar, nuestra salvación es maravillosa porque se logró por los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Es lo que nos dice el texto, ¿verdad? Escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Esto sí que les ha de haber causado mucha sorpresa a los profetas. Lo de las glorias del Mesías, no. Las glorias de Cristo, no era problema, era esperado. Pero sufrimientos de Cristo. El pastor Ferguson me dio una idea para una ilustración sobre esto. Imaginémonos a Isaías, al profeta Isaías, bajando de su cuarto a la cocina a desayunar unos tacos de cabeza. Y su esposa lo ve, la señora Isaías ve al profeta y le pregunta: ¿pero por qué estás tan pensativo? ¿Qué te pasa? Te ves como ido, como que no estás ahí. ¿Qué piensas? ¿Por qué? Pues imaginen al profeta contestándole: Hani, bueno, no sé cómo le decía el profeta Isaías, ¿verdad? A su esposa. Hani en hebreo probablemente. Le dice el profeta a su esposa: bueno, no sé qué pensar. A lo mejor me estoy volviendo loco. Pero según
lo que me dio el Espíritu a escribir es que el Cristo, el Mesías, será como una raíz de tierra seca. Será un hombre sin atractivo, un hombre despreciado y desechado entre los hombres. No lo puedo creer. Pero yo fui guiado a escribir. Y será un balón de dolores. He experimentado el quebranto. Y como que no lo vamos a querer ver. Pero lo increíble es que Dios lo va a azotar. Lo va a herir. Lo va a abatir. Lo va a moler. Lo va a afligir por nuestros pecados. No lo puedo creer. Eso ha de ser increíble para los profetas. Y por eso se pusieron a escudriñar, inquirir diligentemente acerca de esto que de antemano se le estaba diciendo, de los sufrimientos de Cristo. Esto para un judío era locura, imposible. Pero los profetas lo aceptaron por fe. Lo vieron de lejos y se regocijaron. Juan 8:56 nos dice, Abraham vio el día de Cristo y se regocijó. Ahora, un paréntesis práctico aquí. Hermanos, qué dichosos, qué bienaventurados somos nosotros. No sé si se han puesto a pensar en esto. Nosotros sabemos más que los profetas del Antiguo Testamento. Nosotros sabemos más que todos ellos. Nosotros tenemos toda la Biblia. Ahora nosotros sabemos más que Abel, más que Moisés, más que Abraham, más que David, más que Salomón, más que Isaías, más que Jeremías. Qué bienaventurados, qué dichosos, qué afortunados en que tenemos toda la palabra de Dios. Pero también eso nos hace más responsables. Porque como leímos en Lucas 12:47, al que se le da más se le pide, más responsable es. Y el punto aquí, hermanos, es, en nuestro contexto, que nosotros ahora sabemos que los sufrimientos que profetizaban los del Antiguo Testamento se referían a la encarnación de Cristo, que nacería entre nosotros, pecadores inmundos. Se refieren a las burlas, persecuciones de los sacerdotes y los fariseos. Se referían al súper triste y doloroso Getsemaní. Y se referían, por supuesto, al horrible Gólgota. Nosotros sabemos eso. Y ahora nosotros sabemos que las glorias que vinieron tras de los sufrimientos de Cristo se refieren a su resurrección, a su ascensión, a su exaltación, a la diestra de Dios. Y que se le ha dado un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Pero cerrando ese paréntesis práctico, la lección doctrinal es muy importante aquí. Nosotros somos salvos por nuestra unión con Cristo, por nuestra unión con sus sufrimientos, por nuestra unión con sus glorias. Eso es lo que nos salva. Si ustedes no habían escuchado esto, estudien, indaguen, escudriñen Romanos 6 esta tarde. Es por nuestra unión con Cristo que somos plantados con Él, injertados en Él, en su muerte, en su resurrección. Eso es lo que nos salva. Y aquí, siga la lógica. Los profetas investigaban sobre esta gran salvación. ¿Qué persona, qué tiempo se les anunció de antemano que esto sería a través de los sufrimientos y glorias del Mesías? Esto quiere decir que los profetas estaban aprendiendo que Dios nos salvaría por el Calvario, por la gloria de Cristo en el cielo, que no habría salvación sin el sacrificio del Mesías. Y algo que aún cristianos modernos desconocen: no hay salvación aparte de las glorias que Cristo recibió después.
Es decir, como dirían los teólogos, superteólogos, es por la cesión de Cristo. Es por la cesión de Cristo ante Dios que podemos ser salvos. Es por la intercesión de Cristo a la diestra de Dios que somos completamente, poderosamente, eternamente salvos. Y un paréntesis muy práctico. Aquí con eso termino. Yo sé que se me ha acabado el tiempo. Dios mediante, esta tarde vamos a terminar. Cristiano, no te sorprendas del orden de Dios en tu vida. Primero sufrimientos y luego gloria. Así como pasó en su Hijo Cristo, así pasa en todo cristiano. Primero sufrimientos y luego gloria. Lo podemos leer, por ejemplo, en Romanos capítulo 8. Está muy claro aquí. Romanos capítulo 8 nos dice el versículo 17. Y si hijos, es decir, los cristianos, si hijos también herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Padecemos juntamente con Él, somos glorificados. Esa es nuestra salvación. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que nosotros ha de manifestarse. Aflicciones en el presente, pero luego gloria. También en Pedro podemos leer esta lección. Nos dice en 1 Pedro capítulo 4 y versículo 12. Con eso termino. Dios mediante, esta tarde seguiremos con el tema. 1 Pedro 4:12. Amados, y aquí inclúyanse ustedes, hermanas, que están sufriendo mucho. También están sufriendo, a lo mejor están sufriendo mucho por el virus. Están sufriendo mucho por sus hijos, están sufriendo mucho por el esposo, están sufriendo mucho por el trabajo. Están sufriendo mucho, tal vez una depresión espiritual, algo. Inclúyanse aquí. Amados, amadas, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos, porque sois participantes en los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría.